Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, las preguntas ahora mismo son dos. Una es ¿dónde quieren llevarnos? Y la segunda es ¿para qué? Yo me hago esas dos preguntas y creo que son las preguntas que todo el mundo debería hacerse. No hace falta ser muy listo, ni tampoco ser muy perspicaz para darnos cuenta de que el mundo ha cambiado en los últimos tiempos, muy recientes por cierto, y que estamos ahora mismo sumiéndonos en una crisis económica sin precedentes. Estos días ha avisado el CEO de Chase, por ejemplo, diciendo que viene un huracán económico. También lo ha dicho Elon Musk, lo ha dicho también Larry Fink de BlackRock, lo ha dicho muchísima gente que realmente sabe de lo que habla, que son las personas que manejan estas instituciones que realmente tienen un poder grandísimo sobre el mundo. No digo que sean ellos los que toman las decisiones en última instancia, pero son las personas que están en la cabeza de estos bancos o fondos de inversión cuyo capital, bueno, pues puede ser muy superior a varios países juntos en cuanto a su PIB. Bueno, pues el PIB de varios países viene a ser más o menos los activos que pueden manejar los grandes fondos de inversión, que al final son los dueños de todo, tanto de los bancos, como de las farmacéuticas, como de los medios de comunicación, etc. Y vuelvo a insistir, que no digo que realmente estas personas que hablan sean las personas que toman las decisiones, pero sí, cuando hablan, saben lo que dicen. Y no es tampoco que tengamos que pensar que nos van a decir todo lo que saben, por supuesto que no. Pero de entre lo que dicen, tenemos que darnos cuenta que hay muchas pistas de lo que va a ocurrir. Y luego también tenemos que ver los datos. Nuestros políticos supuestamente son nuestros gobernantes, tanto los de España, Pedro Sánchez y compañía, como los de la Unión Europea en nuestro caso. Bien, estos políticos no pueden ser tan tontos, es decir, no pueden ser tan bobos como para habernos metido en esta crisis económica, porque ahora mismo, como sabemos, la inflación está disparada, un 8,7% en España ahora mismo, pero vamos, está disparada en todo Occidente. Esto supone un impuesto a todos nosotros enorme. ¿Por qué? Pues porque si cada año somos casi un 10% más pobres, esto es una auténtica ruina para la gente, porque no suben los salarios, por supuesto que no suben. Si os fijáis, hace poco más de 40 años, una persona se podía comprar una vivienda con su salario de un año. Ahora mismo esto es impensable, un joven no se puede comprar una vivienda con el salario de un año, probablemente con el de 15 años. Esto es lo que se llama una pésima evolución de la calidad de vida, cuando lo más básico que hay, que es tener un techo que te cobije, una vivienda, es lo más inaccesible. Y ahora están subiendo también los alimentos. Eso sí, es mucho más accesible el ocio, la tecnología, las redes sociales, todo aquello que es absolutamente accesorio y que ayuda a manipular a las personas. Eso es muchísimo más accesible. Pero volviendo al tema del vídeo, hemos vivido en los últimos tiempos, como digo, los últimos años, una restricción muy grande de derechos y libertades y también el inicio provocado de una grandísima crisis económica por el cierre de negocios, comercios, puertos, la paralización prácticamente del mundo, que obviamente incide económicamente de una manera muy perjudicial. Posteriormente se ha iniciado un conflicto armado que normalmente no tendría que tener consecuencias porque hay más de 30 ahora mismo en el mundo, pero todo Occidente se ha volcado sobre ese conflicto armado y ese país que vemos ahí supone que nos expliquen que hay gravísimos problemas de suministro en cuanto a carburantes, muchísimas subidas de los precios, sí, ese país, muchísimas subidas de los precios. También hay problemas de abastecimiento, de cereales, va a haber muchos más, nos están diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. En el entorno en el que vivimos ahora mismo, que es la altísima inflación a la que estamos sometidos, tenemos que pensar que esto ha sido provocado previamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Banco Central Europeo inyectó dinero en masa con el ínclito Mario Draghi, que lo que hacía era estímulos y estímulos y estímulos constantes, que es lo que él llamaba, a dar dinero prestado a los estados e inflar la economía
artificialmente de más y más y más dinero. Con lo cual hay una liquidez exagerada en el mundo ahora mismo, lo mismo hizo también la Fed, hay una liquidez exagerada que provoca que obviamente suban los precios, pero esa liquidez exagerada la ha provocado, en este caso, el propio Banco Central Europeo. Esto ahora hace que tengan que subir los tipos de interés. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? A nosotros lo que nos pasa es que, por una parte, si todo es un 10% más caro, somos un 10% más pobres, pero ahora ponen la excusa para subir los tipos de interés, que supone que si no te llega, tienes que pedir un préstamo y también es muchísimo más caro. Van a empezar a ser los préstamos con un tipo de interés más elevado cada día, con lo cual somos doblemente pobres. Por una parte por la inflación, por otra parte por la subida de los tipos de interés. Luego llega la escasez, que nos están ya avisando de la misma, tanto estos gurús de la economía como muchos estados, ya he dicho en los últimos vídeos, Alemania, Austria y muchos otros. Entonces, volvemos a las preguntas iniciales. Todo esto para qué? Obviamente todo esto es para empobrecer a la clase media, a la media y a la baja. Es decir, ese 90% o más del 90% de la población occidental que es clase media o media baja se está empobreciendo de manera absolutamente exponencial y agigantada. Eso es algo que es una obviedad, o sea, no hace falta más que darse cuenta de lo que está ocurriendo. Todo son medidas económicas que nos están sumiendo en una crisis que afecta solamente a esas clases medias y medias bajas. ¿Por qué? Porque los ricos, los más ricos del mundo son cada vez mucho más ricos. Llevan ganando muchísimo más dinero en los últimos años, pero muchísimo más. Su fortuna ha crecido exponencialmente, así como la de los grandes fondos de inversión a los que hacemos alusión habitualmente aquí, BlackRock, Vanguard, Chase que hemos dicho ahora. Bueno, todos esos fondos cada vez tienen mayor patrimonio gestionado. Llegados a este punto, ¿por qué interesa que nosotros seamos cada vez más pobres? Hombre, obviamente hay una finalidad bastante clara. Cuando uno tiene una dependencia económica, está esclavizado. Es decir, si tú eres libre, no tienes, por ejemplo, créditos y tienes dinero suficiente para vivir, tú tienes una cierta libertad e independencia. Cuando tú dependes de un banco porque tienes que pedir un crédito porque no te llega para vivir, eres un esclavo del sistema. Y los estados también son esclavos al final del sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, España debe mucho más de su PIB, del Producto Interior Bruto, mucho más de lo que produce en un año, se lo debe ahora mismo al Banco Central Europeo, bueno, ya más personas, ¿no? Pero debe mucho más de lo que se produce en un año. Por tanto, el Estado ya es esclavo. Debemos a Europa, solamente a Europa, pues cercano al PIB. Con lo cual, España no deja de ser ya un Estado esclavo de la Unión Europea. No podemos evitar obedecer. Entonces, en primer lugar, ¿dónde nos llevan? Nos están llevando poco a poco a esclavizarnos. Entre que por una parte se ha renunciado bastante fácilmente a derechos y libertades fundamentales que parecían irrenunciables en Occidente y que la sociedad civil de buen grado por seguridad ha renunciado a ellos, pues esto lleva a un punto que en mi opinión es bastante claro. Una sociedad cada vez más obediente, sumisa y dependiente de los poderes, que encima está esclavizada y va a estar más esclavizada por su necesidad económica. La necesidad económica te esclaviza. Obviamente lo primero son los alimentos y la vivienda. Y esto es justo lo que más está subiendo y lo que más escasea. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez los alimentos son más caros. De manera que de esta forma se somete mejor a la población. Y segundo, ¿todo esto dónde lleva? Todo lleva siempre a lo mismo. Siempre lleva a que las élites gobernantes tengan poder sobre el pueblo, sobre la gran masa, y esta obedezca sin darles problemas, produzca lo suficiente para que ellos tengan cada vez más riqueza y más poder. Porque al final todo se reduce a eso. Se reduce a que unas élites o unas personas tengan muchísimo poder a costa del resto de la humanidad. Ha sido así siempre y así siempre será. Jamás penséis que nuestros gobernantes, por ejemplo, hacen las cosas por nuestro bien. Hacen las cosas porque se las mandan los de arriba, y los de arriba las hacen porque hay otro más arriba que se las dice, y que al final lo hacen porque ellos obtienen el beneficio que quieren en cuanto a mayor poder. Fijaos que en 2019 nos acostamos el 31 de diciembre diciendo que era el año de las revoluciones. No os acordaréis, pero se estaba levantando el mundo pidiendo más democracia. Sí, pidiendo más democracia. Ya os lo habéis olvidado, pero que es así. Y de repente todo eso ya se ha olvidado. Ahora mismo nos han sumido en un mundo totalmente distinto, que se mueve dentro de una crisis económica, en mi opinión provocada artificialmente, para controlar a la humanidad. Así de sencillo es, desde mi punto de vista. Compañeros,
Un fuerte abrazo, uníos a mi canal de Telegram donde puedo hablar mucho más. Sumaos a mi canal de YouTube con campanita, suscribiéndoos, por supuesto. Y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí. Y tened mucho cuidado porque vienen tiempos de verdad difíciles y lo digo de corazón porque lo pienso. Pero no hay que tener miedo, lo repito siempre, jamás miedo. Hay que estar informados, siempre informados porque la información es poder. Pero jamás tener miedo porque lo que siempre quieren las élites es que tengamos miedo porque entonces es mucho más fácil dominarnos. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.